Norwich and Sweden. ¿A qué base tú te pegaste para hacer ese? La narrativa de ese tema es prácticamente el trabajo, que mayormente estaba pasando mucho trabajo a pie y me inspiré a querer comprar un motor y prácticamente cuando voy a comprar un motor, el precio del motor que me están dando específicamente no es a la candidatura donde yo llego. Básicamente me facilitan que me monten un CG. Cuando posiblemente me quiero montar, voy a la agencia a preguntar y mayormente pregunto a una agencia y lo mínimo que me saben es decir que si no da para sacar un Suzuki que saque un CG. Eso me inspiró a mí a hacer ¿Qué este tú tema. piensas hacer cuando tú te pegues? Porque el disco está En durísimo. verdad tengo mucha fiebre de sentirme pegado y sentirme a la cima y sentirme afortunado. Y en verdad siento que me va a llegar algo que estaba esperando mayormente de la calle, como la fama, el dinero. Y estamos trabajando para que el tema pueda llegar a donde yo lo quiero subir, que es a la cima. Y tenemos otro tema por ahí en breve que pronto vamos a meter mano. ¿Cómo se llama ese? Arroz con huevo. Oh. Está difícil, la gente lo ven así, arroz con huevo, porque Ponme claro, ¿por qué arroz con huevo? porque prácticamente una narrativa que dice que quiero dejar los juideros, pero cuando llego a casa siempre me topo con el mismo arroz con huevo, ¿tú me entiendes? Es algo de que se vive de los juideros, pero cuando pienso dejar el juidero, que cojo para mi casa, mi comida arroz con huevo, y eso es lo que yo quiero cambiar, no puedo dejar el juidero. ¿Sabes qué tiempo tú comes pescado, cerdo? Eso se vale eso. Cuando siento que llego al patio de mi casa, el aroma mío, el huevo, todo el mundo en mi casa fríe huevo, ya estamos acostumbrados todo el mundo a comer huevo, porque los vecinos, los que saben es freír huevo, los compañeros huevo, yo me guillo de ellos y también como ¿Qué huevo. gusta el arroz con huevo, con cebolla? ¿Qué tú quieres decir de mí que no he explotado como tú mundo Él pelado? no, es un buen muchacho, pero tiene que ponerse la pila, que se siente achochado, él tiene música, que si él trabajara con esos temas, él pudiera llegar donde quiera, pero él se ha achochado con la música y la vaina, y en verdad, el muchacho necesita ayuda, necesita gente que le meta en mano, porque el chamaco sabe bregar con los Una temas. pregunta humildemente, pero tú eres empresario en estos días y de quebrarte así, ¿era que tú te lo comías o que tú hacías con ese negocio? Porque te iba muy bien ese negocio, yo siempre te había laqueado ya, quebraste el negocio de allá arriba también, en Mocambo y todo Eso no se puede hablar porque ese es personal, pero como estamos aquí entrevistando en vivo, te voy a decir qué pasó con ese negocio. Ese negocio, al ser tan bueno, me engañó porque me llevó al Mocambo muchas veces. Mira, yo no te sé decir que se perdían esos cuartos, por esos cuartos yo sé que se perdían en ¿Desde el que cuándo va a salir tu tema, el video, si tú vas a hacer un video? Porque muchas personas me están preguntando que cuándo tú vas a hacer ese tema. Ese tema está durísimo, yo mismo lo estoy inventando con mi pana en YouTube, en WhatsApp. ¿Qué tú dices? Porque todavía tú eres un ponente que estás en olla, que tú Ay, tú lo que estás tratando es de calentar la cosa por donde no van. En verdad, yo estoy harto de móvil. Yo no tengo móvil ahora mismo por cosas personales, pero eso viene y eso está ahí, mi gente, y no se desesperen. Y lo que pasa en el video es que en verdad nosotros somos gente pobre con deseo de superarnos y la meta de nosotros es no te rinda, pero vamos a llegar donde queremos llegar. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a toda esta juventud ahora que se dejen de los vicios, que pongan su mente positiva y que se pongan a estudiar. ¿Qué tú quieres para la juventud? No puedo hablar del vicio ni de la droga, porque mayormente yo vivía con la droga, pero yo la quise dejar y ella se me adelantó, me dejó ella a mí. Ella me dejó porque yo no usaba dinero, pero la juventud que traten de superarse y que traten de pensar en algo positivo y que en verdad traten de revivir su talento, que uno tiene un verdadero talento por dentro que uno no se da cuenta, y si uno trata de revivir ese talento, uno va llegando donde uno quiere. Inmediatamente tú, como sabemos que te va a pegar, no tú te pegues, tú crees que tú vas a llegar, tú vas a cambiar con tus amigos en el área, porque tú dices que tú no te das ni para con huevo, pero cuando tú consigas para comer chileta, tú vas a dejar Mayormente lo que yo siempre le he prometido a mi gente, a los mendoceros, que si me pego lo único que tengo seguro es que me voy a mudar de Mendoza. Más de ahí no. Cuando se pegan, dejan su infancia y dejan todo atrás porque se llenan de altanería. ¿Tú crees que tú vas a ser un hombre Digo que me voy a mudar de Mendoza, pero eso son cosas para ponerle rimi a la conversación, pero mayormente estoy pensando, antes de pegarme, comprar una casa aquí en Mendoza. Ya tú puedes ver si quiero dejar Mendoza, que no voy a dejar Mendoza. Yo tengo tiempo para estar aquí compartiendo con mi gente, y el mayor amigo mío que siempre se conseja y se sienta a hablar conmigo es Moreno y le gusta la música, y incluso tiene un par de temas que después que lleguemos donde llegamos vamos a hacer par de rimis, como los medios que vibran, que estaban sonadísimos en la calle, vamos a hacer algo. Yo no voy a abandonar a mi gente. ¿Qué lugar en tu vida tendrá tu familia? Mi familia, hasta mi punto de vista, mi familia me ha pagado muy mal, porque
A esta hora, mira la hora que es y yo no tengo un alternacimiento por parte de la familia que no han puesto de su parte, no han quisido ayudarme, yo me he movido mucho. Ellos me han pagado mal, pero yo trataré de no pagarle con la misma moneda. Le trataré de pagar con otra diferente moneda mejor que la que ellos me están pagando a mí. Colores, yo te auguro mucho éxito en tu carrera como reggaetonero. Yo quiero que tú tires para adelante. No pienses en los momentos malos de atrás. Tira para Vamos a adelante. trabajar fuertemente, mayormente este mismo mes, el mes que viene, el Día de los Padres, tenemos un party ahí en la calle La Sirenita, mi gente, en verdad mis seguidores les invito a que vayan a ella a verme, que tenemos una vaina bacano, produciendo, entonces nos vemos.